amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hacer una crítica a la visión tradicional de la revolución científica. Herbert Butterfield y Albert Rupert Hall fueron los historiadores de la ciencia que más contribuyeron a popularizar la idea tradicional de la revolución científica. Butterfield, en su libro Los orígenes de la ciencia moderna, escribe: la revolución científica sobrepasa en brillo a cualquier acontecimiento desde el principio del cristianismo y reduce el Renacimiento y la Reforma al rango de anécdotas. En esta narrativa, la revolución científica es el paso del mundo medieval al mundo moderno. Según esta narrativa, la ciencia renacentista es el comienzo de la ciencia moderna, porque usa la razón y la experimentación. Esta manera de contar la revolución científica, por supuesto, hoy sabemos, es falsa. Razón y experimentación corren junto con el hermetismo, la magia, el neoplatonismo, el pitagorismo, en un marco todavía cristiano. Y eso sin mencionar el cúmulo de aportes del mundo musulmán al desarrollo de la ciencia moderna. Por ejemplo, a través de Al-Haytham, quien da importancia al experimento, es decir, la manipulación activa de la naturaleza, la matematización del conocimiento y además establecer la relación entre matematización y experimentación. Pero en la visión tradicional de la ciencia se supone que la ciencia es solo occidental y además que debe mucho a los griegos y nada a la Biblia. Además, se supone que los científicos de la revolución científica, Copérnico, Kepler, Tycho, Galileo y Newton, se oponen a la visión mítico-mágica religiosa de la naturaleza por un razonamiento y experimento objetivo y neutral. Esto es falso. E incluso se señala a esta época y a estos científicos como los fundadores del llamado método científico, cometiendo aquí una serie de anacronismos, situando la imagen moderna de la ciencia en el alto Renacimiento. Por supuesto, esta narrativa también señala la Edad Media como la época más burda y profunda superstición, señalando que la Edad Media estaba contra el conocimiento. Todo esto ya superado por los historiadores profesionales, pero que desgraciadamente sigue siendo muy popular. Así, se recrea la idea de la gran tradición de la historia universal. La Edad Media es un periodo oscuro y sin conocimiento. El Renacimiento y la Revolución Científica son luz y razón. El problema es que esta postura historiográfica fue construida en el siglo XIX bajo la propia perspectiva moderna, que no quiere entender el pasado, sino que en realidad se describe a sí misma. Por ejemplo, John A. Simmons en 1886 escribía: la ignorancia es aceptable para Dios como prueba de fe y sumisión. Estas eran las ideas fijas de la iglesia medieval. Y sin embargo, hoy se valora la ciencia medieval desde el Islam de Avicena hasta la fundación de las universidades medievales europeas y pensadores como Roger Bacon, Occam o Grosseteste. Las concepciones del mundo, descubrimientos y métodos de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Harvey son descritos como formas racionales de obtener conocimiento
borrando para la mayoría de sus concepciones generales del cosmos sus ideas mágicas o herméticas. Es decir, sus biografías son construidas sobre la idea de ciencia moderna, sin dejar hablar a sus propios protagonistas en sus propias palabras. Sirva solo este ejemplo para ver de lo que estamos hablando. La famosa imagen de la luna de Galileo está justo por arriba de un horóscopo hecho por el propio Galileo. Ambas imágenes, la imagen de la luna y el horóscopo, comparten la misma página. Pero como pasa el tiempo, se reescribe la historia. El Renacimiento y la Revolución Científica no son las mismas para el siglo XIX que para el XX o el XXI. La historia de la ciencia de hoy es muy diferente de la historia de la ciencia del siglo XIX o del siglo XX. El error es que seguimos pensando y analizando el fenómeno de la revolución científica dentro de la historiografía del siglo XIX. La revolución científica, por lo general, está explicada en términos de algunos logros de la física y la astronomía, una selección de episodios y personajes sacados de contexto, donde se ignoran aspectos importantes tanto de los científicos como elementos de su contexto social, religioso, académico y cultural, por lo cual se distorsiona la propia idea de la revolución científica. Según Christie, en 1990, la visión tradicional de la revolución científica presenta los siguientes característicos. 1. Reduce la revolución científica a un periodo histórico concreto, el del siglo XVII. 2. Propone los eventos como si constituyeran una secuencia lineal, coherente, sin contradicciones o conflictos. 3. Presenta entonces estos elementos como progresivos, proponiendo una lógica interna de su desarrollo, incluyendo y excluyendo elementos para dar máxima coherencia en sentido de la racionalidad moderna, es decir, la propia narrativa ya miente sobre la construcción de la ciencia moderna. Se minimizan los conflictos, se reducen las interpretaciones variadas y polémicas dentro del propio periodo. Se enfatizan las rupturas con la Edad Media, pero se ocultan las continuidades. 4. Se presentan los desarrollos como de naturaleza fundamentalmente revolucionaria, sin antecedentes o precedente. 5. Los descubrimientos son el producto de hombres del genio individual. Colabora en la construcción de la imagen del genio solitario, sin tradiciones, comunidades o problemas comunes. 6. Se liga al descubrimiento de esos científicos con la idea de método científico, también seleccionando y purificando de elementos no modernos las prácticas científicas. Por estas razones es importante, sobre todo para los propios científicos, incorporar un mínimo de conocimiento histórico e historiográfico sobre la ciencia, el Renacimiento, la revolución científica y la idea de método científico. Porque si no, lo que tenemos en realidad es una caricatura muy peligrosa sobre la idea de ciencia. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.